Entonces, libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12, y Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Si usted lo tiene, por favor, me confirma diciendo amén. Y leemos en el nombre de Jesús. Muchas señales y maravillas. Iniciamos en Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Pasamos al 14 del mismo capítulo. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas nos edifican, porque ellas nos construyen, tu palabra nos levanta. Te pido, Señor, que tu pueblo sea bendecido, sea transformado por el impacto del poder de tu palabra en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que vamos a compartir es una iglesia que impacta. Una iglesia que impacta. Y si vamos a hablar de una iglesia que impacta, necesitamos tomar como modelo principal a la iglesia primitiva, de cómo fue el origen de la iglesia. Porque impactar es impresionar, desconcertar, sorprender, deslumbrar a causa de un acontecimiento o una noticia. El libro de los Hechos es considerado por algunos como una extensión del Evangelio según San Lucas. Nosotros sabemos que Lucas, tanto en el libro que lleva su nombre como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le escribe a Teófilo. Teófilo quiere decir amado de Dios. Y aparentemente Teófilo era un hombre importante que también temía a Dios. En el Evangelio según San Lucas, Lucas les quiere plasmar todo lo relacionado al nacimiento de Jesús, a cómo fue su vida, su ministerio. Sin embargo, ya en la segunda parte, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas presenta a partir de la ascensión de Jesús y también presenta cuál fue la misión que cumplió o que cumplieron los discípulos. Cuando Jesús estuvo en la tierra, ejerciendo su ministerio, Él formó personas, capacitó personas para que pudieran llevar a cabo la misión cuando ya Él no estuviera, porque Él sabía que vino por un tiempo determinado a cumplir un propósito y que era necesario que hubieran personas que estuvieran capacitadas, preparadas y que también los envía para cumplir con esa misión. Entonces, el libro de los Hechos narra todos esos acontecimientos de cómo
se expande la iglesia, de cómo crece la iglesia. Si nosotros nos detenemos un momento, vemos que la primera parte del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, el personaje principal o el principal apóstol es Pedro. Ya a partir del capítulo 13 aproximadamente, el otro personaje que se resalta es Pablo. Nosotros, con la ayuda del Señor, vamos a ver cómo estos dos hombres fueron de ayuda, fueron de impacto para la iglesia, o cómo Dios lo usó para que la iglesia pudiera impactar. Amén. Nosotros podemos ver que el mandato de Jesús para los discípulos, para sus seguidores, era que se quedaran detenidos en Jerusalén hasta que ellos recibieran al Espíritu Santo. Ellos fielmente obedecieron a ese mandato, se quedaron en Jerusalén y el día de Pentecostés recibieron la promesa del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver las características que tenía la iglesia primitiva. Lo primero es que se trataba de una iglesia que vivía en unidad. No andaba cada uno por ahí haciendo lo que le parecía, sino que era una iglesia que vivía en armonía, que tenían todas las cosas en común, que mi propiedad no era mi propiedad, era la propiedad de mi hermano. Todo lo que tenían ellos lo vendían y era para compartirlo. Los bienes, los recursos estaban distribuidos de una forma equitativa. Nadie tenía necesidad de ningún bien porque ellos todo lo compartían. Y esta viene siendo una de las características que debe tener la iglesia si quiere impactar. No puedo yo hacerme de la vista gorda ante la necesidad de un hermano. Porque una iglesia que impacta es una iglesia que vive en unidad, que comparte el pan. Y esto lo hacía la iglesia primitiva, gloria al Señor. También podemos ver que era una iglesia de oración. Aparentemente, esas personas, los discípulos, habían entendido el misterio que había en la oración. Jesús se lo había enseñado. Ellos no estaban aquí inventando. Ellos estaban repitiendo el patrón de lo que ya Dios, ¿verdad? Lo que ya Jesús le había instruido. Que si ellos querían avanzar, debían tener una vida de oración. Gloria al Señor. Entonces, nos damos cuenta aquí que Pedro y la comunidad de creyentes oraban por todo. Oraban por todo. Cuando iban a elegir a la persona que iba a sustituir a Judas, ellos, antes de tomar la decisión de echar suerte sobre Matías, ellos oraron. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que para nosotros poder tomar decisiones, lo primero que tenemos que hacer es orar. La iglesia que impacta o la iglesia que quiere impactar debe orar antes de tomar una decisión. No importa qué tan trivial usted puede pensar que es. Lo primero es orar. Cuando Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio para rendir cuenta de por qué ellos habían sanado al cojo, un cojo que tenía muchísimo tiempo ahí, y Pedro y Juan oraron por ello, impusieron sus manos y el cojo se sanó. Estaban siendo cuestionados. Oye, que lo estaban interrogando. Y querían prohibirle que no hablaran más acerca de Jesús. Sin embargo, Pedro no perdía oportunidad. No importa dónde él estuviera, no importa con quién estuviera, él tenía que proclamar lo que ya él había conocido, lo que él había visto, lo que él había oído. Él tenía que proclamarlo, tenía que ser multiplicador de esa enseñanza. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces,
tenemos dos características que debemos acatar si queremos ser una iglesia que impacta: la unidad y la oración. Gloria al nombre del Señor. También fue una iglesia llena del Espíritu Santo. La primera manifestación del Espíritu Santo se dio en día de Pentecostés. Ellos estaban ahí todos reunidos. Estaban ahí esperando que se cumpliera la promesa que ya Jesús les había dado. Después que las personas que estaban ahí reunidas reciben el Espíritu Santo, se puede ver esa transformación, se puede ver ese poder, esa autoridad que ellos reciben, porque Pedro, a partir de ese momento, se convirtió en un disertor de la palabra que daba discurso, no importando donde él pudiera estar. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué es que fulana es tan inquieta? ¿Pero y por qué es que se mueve tanto? Y donde quiera que va, tú nada más la ves con Jesús en la boca. Y todo lo que tú le mencionas, ella tiene que buscar la forma de dar la vuelta y hablar de Dios y de mencionar a Cristo. Porque eso es lo que está en su corazón. Eso es lo que está en su corazón. Ese es el llamado que tiene. Ese es el legado que le ha sido asignado. Si no tiene eso en su corazón, entonces tiene que revisarse. Porque no puede ser que yo sea una discípula de mi Cristo que está en unidad, que está en oración, que está llena del Espíritu Santo y de lo único que habla es de ¿qué? De cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la palabra. No, en mis conversaciones tiene que mencionarse a Cristo. En lo que yo hago, tiene que reflejarse a Cristo. De hecho, a Pedro y a Juan, en un momento determinado, los sacerdotes y los saduceos y esa gente le dijeron, pero es que él se parece a ellos. Es que tiene que parecerse a Cristo. Porque esa es la evidencia de que estuvo con Cristo. Si tú dices andar con Cristo y no te parece a Cristo, entonces tienes que revisarte. Porque no es que diga que yo quiero, no, es que obligado tienes que parecerte a Cristo, porque tienes que ser imitador de Cristo. Cristo es tu modelo principal, es tu ejemplo principal. Bendito el nombre del Señor. Y lo que le dio la autoridad a Pedro para poder disertar con denuedo fue el Espíritu Santo. Fue el poder que recibieron por medio del Espíritu Santo. La revelación de la palabra le fue dada por medio del Espíritu Santo. Y eso mismo es lo que estamos pidiendo para la iglesia de hoy. Que en medio de un sistema que está putrefacto, que en medio de un sistema que está dañado, la iglesia pueda impactar. Pero para ello es necesario que reciba la sabiduría del Espíritu Santo, que reciba la inteligencia espiritual de la cual Pablo le estaba solicitando al Señor para la iglesia de Colosa. Gloria al Señor para siempre. Pablo, desde Roma, escribe la carta dirigida a Colosa. Colosa era una ciudad que estaba situada en Asia. Toda esa cosa de geografía yo se lo voy a dejar al pastor y a Waldi. Te amo, Waldi, oíste. A ellos se lo voy a dejar esa cosa, esa geografía. El asunto es que en Colosa se había levantado una iglesia. Pero antes de que la iglesia llegara a Colosa, estuvo la iglesia primitiva, estuvo el origen de la iglesia. Acuérdese que el evangelio, que significa buenas nuevas, primero comenzó ¿dónde? En Jerusalén. Después ¿dónde? En Judea, en Samaria. Y así si usted lee eso, usted lo va a encontrar. Y después hasta lo último de la tierra, que aquí llegó a nosotros que somos la CHU, República Dominicana. Hasta aquí llegó eso. Gloria al Señor. Pero el asunto está que Pablo, por medio de Epafras, se entera. Epafras era un consiervo de Pablo, un amado de Pablo, colega
del ministerio, un hombre de Dios que estaba ahí en Colosa y le informa a Pablo de cómo estaba la situación. Y dice, mira, aquí hay gente fieles. En Colosa hay gente fieles, hay gente que son santa. Porque esa es otra de las características de la iglesia que impacta. Debe mostrar fidelidad. ¿Qué es ser fiel? Que yo no ando ambivalente. Y en Colosa se habían levantado falsos maestros. Gente que estaba enseñando doctrina que no era lo que Jesús había impartido. Con gnosticismo, que había que adorar a los ángeles y muchísimas cosas más, que no era la doctrina que Jesús había enseñado. Y en Colosas se habían levantado esos falsos maestros y estaban ahí. Pero entonces Pablo, es prácticamente una oración lo que él hace. Y dice, tienen que tener sabiduría. Mire, yo lo voy a buscar y lo voy a leer. Gloria al Señor, lo voy a leer otra vez. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, o sea, nosotros escuchamos que ustedes estaban allá en Colosa, que había gente santa, que había gente fiel, y a partir de ahí no cesamos de orar por ustedes. Pablo también fue un hombre de oración, usted lo sabe. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Usted puede tener muchísima información acumulada en su cerebro y puede que aún teniendo muchísima información no tenga la habilidad para tomar decisiones o no tenga esa destreza para solucionar problemas o para emitir juicio. Sin embargo, cuando es una persona sabia, sí tiene esa capacidad para poder solucionar situaciones y para poder emitir juicio. Pero ¿qué nos dice la Biblia a nosotros? Dios espera de nosotros que seamos sabios. Si no, mire Santiago 1:5, ¿qué dice? Que todo el que tenga falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Esta ley de una oración. Todo el que anda de imprudente en medio de la iglesia o que no, como una comunidad creyente, todo el que está imprudente o que se cree otra cosa, está así porque no ha orado, porque no ha pedido. Porque si usted pide, va a recibir. Si usted pide sabiduría, va a recibir sabiduría, porque Dios se la quiere entregar de forma abundante y sin reproche a todo el que le pide la sabiduría. Si uno pregunta a Salomón, Salomón tuvo oportunidad de pedir lo que él quisiera. Oye, dame los reinos del mundo. Señor, dame una Santa Fe, Hyundai, que a mí me gusta. Dame lo que tú quieras. Sí. Pero él tuvo oportunidad. Aprovecha ahí, fíjate también eso. Señor, tuvo oportunidad de pedir lo que él quería, cualquier cosa. De pedir recursos materiales, bienes materiales. Sin embargo, su petición fue, dame sabiduría. Por eso, cuando tuvo la situación con los niños aquellos, que estaban la madre ahí, y había una que se la privaba en viva. No, este muchachito es mío. No, este es mío. Digo, bueno, vamos a cortarlo por la mitad. Cualquier otra persona que no hubiese tenido sabiduría, no hubiese podido solucionar eso. Se iba a turbar. Iba a entrar en pánico, porque yo soy el que tengo que lidiar con la situación. Pero Salomón no andaba turbado, porque la sabiduría le había llegado desde el mismo cielo, de allá, de arriba, de las alturas, le vino la sabiduría, porque se la pidió al Señor. La iglesia que impacta en estos tiempos, o la iglesia que quiere impactar en este tiempo tan convulso, tiene que pedir la sabiduría, porque es que la revelación viene dada por medio del Espíritu. La revelación viene dada por medio de la palabra. Y para yo poder discernir los tiempos, necesito al Espíritu Santo, necesito la inteligencia espiritual. No es lo mismo la inteligencia humana que la inteligencia espiritual. Podemos ser muy inteligentes en lo secular y usted tener
toda la preparación del mundo. Sin embargo, aquí, de este lado, la preparación, la capacitación es diferente. Es ejercitándose día a día por medio de la oración, por medio de escudriñar la palabra, la cual es útil para instruir, para enseñar, para redarguir. Bendito el nombre del Señor para siempre. La iglesia, si quiere impactar, debe mantenerse enfocada en Cristo. Debe mantener su enfoque en Cristo, porque es que si quiere hacer la voluntad de Dios y mantenerse direccionada, su enfoque tiene que ser Cristo. Si desvía su mirada del objetivo, si se entretiene en cosas triviales, no va a poder alcanzar, no va a poder lograr el propósito para el cual fue llamada. Bendito el nombre del Señor para siempre. Nosotros podemos ver a un Pedro y a un Juan que en un momento determinado fueron llevados delante de los sacerdotes, delante de los saduceos, para ellos rendir cuenta de por qué se estaban moviendo de esa forma, de por qué estaban haciendo tal y cual cosa. Gloria al Señor para siempre. Podemos ver a un Pedro y un Juan que fueron encarcelados por causa de Cristo, por causa de proclamar la palabra. Pero ¿usted cree que Pedro y Juan se callaron por eso? ¿Usted cree que eso fue razón suficiente para ellos cerrar su boca y no manifestar a Cristo? No, Señor, ellos estaban destinados a hacer eso. Ellos estaban decididos, estaban determinados a hacer lo que Dios le había encomendado. Y lo ponen en la cárcel. Ay, gloria al nombre de Cristo para siempre. Lo ponen en la cárcel ahora en la noche. Vamos a cerrarlo ahí. Y le ponen toda la seguridad. Y cuando amanece, Pedro y Juan no estaban ahí. Y dice la palabra que las puertas de la cárcel le fueron cerradas. Pero hay algo que esa gente no sabían. Oh, mi alma adora a Dios para siempre. Y es que para Dios no hay puerta que se cierre. Para Dios no hay limitación. Para Dios no hay candado que esté difícil de abrir. Oh, mi alma adora a Dios para siempre. Ellos no habían entendido que el Dios que había llamado a Pedro y a Juan es un Dios que no tiene límites y que unos hierritos, una simple verja no lo detienen. Porque es que lo que ha sido sembrado en nosotros ha sido puro fuego, ha sido pura pasión, invertida en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y las vicisitudes y los problemas y las adversidades no van a calmar, aleluya, no nos van a detener. Como iglesia de Cristo vamos a seguir avanzando, vamos a seguir proclamando al Cristo de la cruz, que para muchos que se pierden es locura, para nosotros que hemos creído es poder de Dios. Oh, mi alma adora a Dios para siempre. Ponme tu lente para allá que lo voy a romper y caro que están. Gloria al Señor. Para los que se pierden es locura. Cuando nos ven hablando así, dicen, ¿y qué fue lo que le pasó a la doctora? Se le metió el loco a la doctora y no me importa. Y en la iglesia, y en la casa, y en el hospital, y donde quiera. ¡Ay, Cristo vive! ¡Cristo viene! ¡Cristo vive! ¡Cristo viene! ¡Cristo reina! ¡Oh, gloria! Y usted la ve que en el hospital, cuando están los infartos ahí, que ya no hay nada que hacerle, mira, acepta a Cristo, este es tu momento, no hay adrenalina, ay, lo que invierte en ti es Cristo. Oh, gloria al Señor. Cuando están ahí con su síndrome coronario, con su infarto agudo de miocardio, que ya tú le pusiste nosaparina, ¿dónde está Sarina, Sara y los otros? Ya tú le pusiste adrenalina, ya tú le pusiste lo que tú quisiste, lo que había ahí, los protocolos, tú se lo aplicaste todito. Y tú dices, bueno, ni el médico chino te salva. Acepta a Cristo, acepta a Cristo. Esta es tu oportunidad. Sí, porque hay una cosa. Usted puede ser muy graduado de lo que usted quiera,
tener el posgrado que usted quiera, mire, ser epidemiólogo, ginecólogo, lo que usted quiera. Y el médico llega hasta donde Dios se lo permita. Usted puede actualizar la guía que usted quiera y mantenerse ahí actualizándose. Usted va a llegar hasta donde Dios se lo permita. Aleluya. Y hoy la iglesia que impacta, debe fortalecerse en el Señor para poder continuar anunciando a ese Cristo resucitado. El sistema político del inicio de la iglesia primitiva estaban preocupados porque ellos pensaban que se le iban a afectar sus intereses. Cuando hay un movimiento que se levanta, que está consiguiendo mucho apogeo, que está consiguiendo mucho brío, los políticos comienzan a temblar y oye, se están levantando gente que quieren ser más poderosa que nosotros. A esa gente hay que callarlo. Y ese era el miedo que tenían ellos con Pedro y con Juan, que no querían ahí hacerle nada. Ay, mire, ellos están diciendo profecías falsas, están predicando una cosa que no es lo que están acostumbrados los judíos. Gloria al Señor. Pero estos hombres del Señor, mi alma adora a Dios para siempre. Ellos estaban direccionados. Ellos tenían esa convicción de que lo que estaban haciendo no venía de parte de ellos. Ellos estaban cumpliendo con la misión, con la comisión que les fue dada. La iglesia que impacta es una iglesia de obediencia. Es una iglesia de obediencia, mi hermano, que no hace lo que hace solo porque sí, sino que tiene propósito. Es una iglesia que se deja guiar, que se deja llevar. Bendito el nombre del Señor. Es una iglesia que busca agradar a Dios en una parte. No es en las cosas que se me hacen fácil agradarle, porque hay cosas que a mí se me dan muy fácil. Pero hay otras cosas en las que yo tengo que agradarle que puede que no se me dé tan fácil. Sin embargo, si se trata de agradarle en todo, mi yo, lo que yo soy, mi ser, mi espíritu, mente, alma, cuerpo, todo se va a sujetar, se va a someter, porque yo lo que quiero es agradar a aquel que me llamó, a aquel que me tomó por soldado. Bendito el nombre del Señor. Llevando fruto en toda buena obra. La iglesia que impacta lleva fruto. Si usted siembra una mata de plátano, no va a cosechar manzana. Y la iglesia tiene que mostrar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en ella. Tiene que alcanzar a otros, tiene que llevar fruto para toda buena obra. ¿Sabe que yo cada día puedo percibir más? La iglesia que impacta no es la que pasa el día entero hablando en lengua y brincando. Porque brincar y hablar en lengua, eso es muy bueno. Yo sí es verdad que brinco, usted lo sabe. Pero el hecho de que uno brinque mucho y hable mucha lengua, no significa que yo estoy impactando a los otros. Alábale ahora si tú puedes. Sí, todo eso es muy bueno. Patalear, brincar y toda esa cosa, y romper sillas y jalar banco. Y como decía Waldi el otro día, hasta untarle saliva si eso es necesario. Úntele hasta saliva, lo que usted quiera. Pero eso no es la iglesia del impacto. Es mucho más allá. Es una gran responsabilidad. Ser una iglesia que impacta es algo demandante, mis hermanos. Es algo que conlleva sacrificio. Bendito el nombre del Señor para siempre. La iglesia que impacta hace buenas obras. Si usted se da cuenta, el sistema, la estructura de nuestra congregación, el pastor tiene distribuidas mesas que son equipos de trabajo. Cada uno tiene su función. Y dentro de esos equipos de trabajo hay una encomienda, hay una mesa que es para
trabajar directamente con la comunidad para hacer obras sociales. O sea, no es nada más orar, ser fiel, ser santo. No, no, no. Hay cosas que tenemos que proyectar a otros para ayudarlo a otros, aunque no sean creyentes, aunque no pertenezcan a la comunidad de Cristo aún. A esa gente hay que bendecirlos. A esa gente hay que levantarla, hay que edificarla. Yo bendigo la vida de mi hermano Morrobel y de su esposa por una acción que realizaron hace días recientico. ¿Sabe que a veces uno, de este lado de la medicina, y bueno, una persona que tiene, por ejemplo, 6, 7 días con alguna condición de salud, un dolor de estómago, por ejemplo, una epigastralgia, y bueno, mira, si no se infartó, era porque no era un infarto. Si no ha vomitado la sangre, era porque no era una úlcera. Porque 6 días con cualquier condición es un tiempo prudente, un tiempo considerable. Y hay cosas que a uno, con el perdón de los santos y de mi padre, como que, ¿verdad? Si usted tiene una condición de salud, me explico para que nos podamos entender. Si usted tiene una condición de salud y tiene 7 días con eso, a mí que estoy en la emergencia, usted llega, por ejemplo, y me dice, mira que yo tengo 6 días con un dolor de estómago. Yo digo, bueno, vaya a la consulta del gastro. Porque si tú tienes 6 días y no te moriste, tú no te vas a morir. ¿Usted me perdona? Si tú tienes 6 días y no te moriste, no te vas a morir. No está de mi Padre Celestial que te mueras todavía. Pero, hacer el bien, mi hermano, hacer el bien independientemente de eso, hacer buenas obras, es parte del ejercicio de la iglesia de impacto. Y no significa tampoco que nos vamos a salvar por hacer buenas obras. Que no nos vayamos a confundir. Creyendo ahora que porque yo me porto bien, que porque yo le doy comida a la gente que está necesitada, que porque yo acompaño a mi hermano al médico, que porque yo le ayudo a comprar su medicina, que porque yo hago obras sociales, entonces soy salvo. Porque debemos mantener un equilibrio en las cosas. ¿De acuerdo? Es un complemento, es un conjunto de actividades donde hacemos esto sin dejar de hacer aquello. Porque es un conjunto para lograr ser la iglesia de impacto. Y dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. La herencia de los santos es la eternidad. ¿Usted cree que es fácil estar gozoso en medio de la tribulación? ¿Usted cree que es fácil estar gozoso cuando usted tiene un problema que le tiene la cabeza aturdida? No te está mandando a que sea feliz ahí, a que tú estés con una sonrisa hipócrita. No, no es eso. No es eso. Estar gozoso va más allá de sonreír. Lo voy a repetir. Estar gozoso va más allá de sonreír, de mostrar una sonrisa. Esta gente, estos discípulos, estaban en Jerusalén y todo estaba tranquilo. Ellos estaban ahí compartiendo la palabra, enseñando la palabra. La gente se iba agregando a la comunidad cristiana, se iban agregando los que habían de ser salvos, hasta el momento en que se levantan, no solamente la gente del concilio, el mismo Saulo se levanta en contra de los cristianos, y a partir de ese momento es que ellos comienzan a esparcirse. Y en ese momento pudiera ser que ellos vieran eso como algo negativo. Porque nosotros estamos aquí tranquilitos compartiendo la palabra. Y con la muerte de Esteban, que Esteban el primer mártir, ¿verdad? Con la muerte de Esteban, dice, bueno, esto está poniendo caliente aquí, se está poniendo peligroso. Vamos a tener que distribuirnos. Puede que en ese momento, ese hecho negativo de que Esteban muere, y no por muerte natural, sino a manos de personas que le agredieron, por defender la causa de Cristo, por proclamar a Cristo, eso pudiera verse como algo negativo.
¿Me doy a entender? Estamos hablando de alguien que falleció, alguien que se murió. Estamos hablando de que ya ellos no estaban ahí juntos, tuvieron que esparcirse por otras ciudades, por otros lugares. Sin embargo, este hecho que aparentaba ser algo negativo fue algo bueno, porque la iglesia siguió creciendo. Hay cosas que Dios va a permitir en tu vida que va a parecer medio extraño, va a parecer medio mal a tus ojos. Sin embargo, hay algún propósito por ahí que se está cocinando. Hay algún propósito que se está evidenciando. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, la iglesia que impacta es una iglesia que ora, es una iglesia santa, es una iglesia fiel, que mantiene el gozo, es una iglesia que está llena del Espíritu Santo de Dios, es una iglesia que pide sabiduría e inteligencia espiritual y también lleva fruto y también hace buenas obras. Amén. Amén. Dios le bendiga.